Como pueden observar, hoy tenemos la primera unidad temática titulada Teorías que explican el origen de la vida. Este es para los estudiantes de cuarto año A y cuarto año B. Como ya saben, mi nombre es Alejandro Gamboa y voy a ser su profesor de biología durante este año escolar. Bueno, con esto damos inicio a este periodo académico y esta primera unidad temática. Saludos a todos. Teniendo como título las teorías que explican el origen de la vida, vamos a hacernos las siguientes preguntas clave en esta unidad temática. La primera sería, ¿cómo han surgido los seres vivos que nos rodean? Sabemos que existen seres vivos en nuestro entorno como plantas, árboles, insectos, peces, aves, diferentes seres vivos que nos rodean. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo han surgido estos seres? O de dónde surgieron estas formas de vida tan simples y tan primitivas que originaron posteriormente a los seres vivos que actualmente pueblan la Tierra. Sabemos que seres primitivos son los que dieron origen a los seres vivos actuales. Entonces, estas interrogantes y muchas otras las podemos resumir en dos preguntas clave. ¿Qué es la vida y cuál es su origen? La cual vamos a responder a lo largo de toda esta unidad temática. La primera interrogante que vamos a responder hoy es la gran pregunta que nos indica ¿qué es la vida? O ¿cómo podemos definir la palabra vida? Sabemos que es fácil reconocer la existencia de vida en nuestro planeta. Podemos reconocer las plantas, los insectos, todo tipo de vida que circula a través de la corteza terrestre. Entonces podemos reconocerla fácilmente, pero definirla se requirió de mucho pensamiento, de grandes posturas desde la filosofía y la religión hasta llegar a la postura biológica. Entonces tenemos a la filosofía y los filósofos y sabios que establecieron una definición de la vida como una propiedad general, inseparable de la materia, pero reduciendo esta vida a la mera existencia de la vida humana. Es decir, iba a ser una prerrogativa, algo propiamente parte del ser pensante, del ser humano. Esto lo afirman los filósofos. Hay otra postura que es la postura religiosa. La religión plantea el creacionismo, la idea de un Dios creador que al tercer día de creación creó las plantas, creó luego los peces, las aves y por último los seres humanos. Esta es la teoría del creacionismo, digamos que contrapuesta a la ciencia biológica. Y por último tenemos a la biología, que es la postura que vamos a estudiar fundamentalmente, y esta plantea una posición materialista de la naturaleza, donde la vida es una propiedad netamente de los seres vivos y se evidencia en la capacidad de efectuar procesos vitales. ¿Cuáles son esos procesos vitales? Los conocemos. Comer, respirar, reproducirse, interactuar con el ambiente, ser sujetos organizados estructuralmente desde el punto de vista celular y una interacción dentro de un ambiente, un marco delimitado, es decir, dentro de un ambiente específico. Aquí pueden observar entonces las tres posturas sobre la definición de la vida a lo largo de la historia. Como pueden observar en la lámina, la segunda gran pregunta que nos vamos a responder hoy es ¿cuál es el origen? El origen obviamente de la vida existente en el planeta Tierra. Y sabemos que el origen o su origen está intrínseco o es propiamente parte del concepto de la vida. Y asimismo, como hay tres posturas para definir claramente lo que es la vida, también hay tres posturas sobre el origen de la vida. Primero tenemos el ámbito religioso, obviamente planteando el creacionismo. Se habla de una creación divina y este origen se basa en un acto sobrenatural, un acto de creación divina, el cual plantea la inmutabilidad, es decir, el no cambio de los seres vivos existentes, es decir, no hay ningún cambio desde el primer día de creación de los seres vivos hasta ahora. Totalmente contrario a la evolución, es decir, a la teoría propuesta por la biología. Luego tenemos la generación espontánea, que es un punto de vista filosófico. Habla de la creación de vida a partir de materia inerte. Esta teoría fue apoyada por Aristóteles y duró, digamos que en vigencia hasta 2000 años, es decir, desde que vivió Aristóteles, que fue antes de Cristo, hasta el siglo XIX. Entonces, este planteaba que los seres vivos eran iguales a los objetos y que había cierto principio pasivo en la materia que
sumado al principio activo, que podía ser el aire, el agua, daba origen a la vida a partir de materia sin vida, es decir, materia inerte. Por último tenemos a la biogénesis. La biogénesis es la postura biológica que plantea el origen de la vida a partir de la vida misma, es decir, solo a partir de vida preexistente se origina vida posterior. Esto obviamente plantea la evolución de los organismos desde seres, digamos que microscópicos o primitivos hasta formas de vida más complejas, que son las formas de vida existentes en la vida actual. Así que entonces tenemos un pequeño resumen de las tres posturas sobre el origen de la vida. Como pudieron observar, una de las teorías contrarias a la biología, digamos excluyendo ya netamente la parte del creacionismo, tenemos a la generación espontánea, que es la que va a estar en contrapuesta a la postura biológica. La generación espontánea obviamente habla de la vida creación de vida a partir de materia inerte. Entonces tenemos a Aristóteles, que fue su máximo fiel exponente. Él hablaba entonces de la aparición de vida a partir de seres no vivos. Este pensamiento o esta idea dominó el pensamiento hasta el siglo XIX con un gran apoyo, donde se afirmaba que ciertas porciones de materia contienen un principio activo capaz de producir vida en condiciones adecuadas. Sabemos que estos principios activos, ellos le decían que podía ser el agua, el aire, y a raíz de esto se originaron ciertos experimentos o observaciones. La primera observación que tenemos registrada fue la de Van Helmont en el siglo XVIII. ¿Qué hizo él? Bueno, él observó que al almacenar camisas sudadas y trigo en un lugar oscuro se producían ratones al cabo de 21 días y él decía que el principio activo en este caso era el sudor. Asimismo, Paracelso observó que cuando la cola de caballo es colocada en agua, esta producía gusanos. Entonces se pensaba que los gusanos o seres de pequeño tamaño, como las ratas o los insectos, se originaban, digamos que por el contacto entre objetos con el agua de mar, o surgían espontáneamente del fango de la tierra o del estiércol. Entonces podemos ver claramente la postura de la generación espontánea. Por su parte, la biología tiene como teoría opuesta completamente a la generación espontánea a la biogénesis. Como ya sabemos, la biogénesis plantea la generación de vida a partir de la vida misma y tiene sus científicos que la apoyaron desde un principio, como Francesco Redi, un médico italiano, el cual desarrolló una serie de experimentos en contra de la generación espontánea y formuló una hipótesis para verificar mediante la experimentación ciertas hipótesis que planteaba la generación espontánea. Por ejemplo, él decía que tenía su hipótesis que decía que si los gusanos se originaban por generación espontánea y todos los seres esos pequeños de menor tamaño, entonces deben aparecer en todos los recipientes. Este tenía un experimento específico para ver si los gusanos aparecían espontáneamente. ¿Qué hizo Reddy? Bueno, colocó carne descompuesta en frascos, esta carne era de peces, de serpientes, de anguilas, 4 frascos, y los selló. Asimismo, otros 4 frascos lo dejó abierto con también carne descompuesta. ¿Qué pasó? Los frascos destapados atrajeron a las moscas, mientras que los frascos sellados no. En este caso, los frascos descubiertos hubo la aparición de gusanos y en los sellados no. Como pudieron observar, ya había científicos que apoyaban a la biogénesis y otros que apoyaban a la generación espontánea. Entonces surgió una gran controversia en estos siglos. Y apareció uno de los científicos conocido como Anton van Leeuwenhoek, el cual era un comerciante holandés, y él desarrolló un microscopio simple, una pequeña lupa, con la cual podía ver microorganismos o seres pequeños, seres vivos pequeños. Él lo observó tanto en el agua de lluvia, en el caldo nutritivo o inclusive en su propia boca. Entonces, ¿qué pasó? Los partidarios de la generación espontánea decían que se podían generar microorganismos en el caldo no vivo. Y a raíz de esto surgió un experimento. Bueno, John Needham en el año 1745 calentó líquidos con alimentos, los colocó en un tubo de ensayo y luego los selló, esos tubos de ensayo, y los volvió a calentar. Lo que él verificó fue que al final aparecían organismos vivos a partir de ese caldo no vivo, apoyando completamente la generación espontánea. Entonces los científicos de la biogénesis se hicieron la pregunta si esto era realmente cierto.
Por su parte, Lázaro Spallanzani, en el año 1767, él descubrió que si servía el caldo en un matraz y luego se sellaba el cuello de este, no se desarrollaba ningún microorganismo. Se dio cuenta que al hervir el caldo se evitaba que estos aparecieran. A raíz de la experimentación anterior, siguió la controversia entre la biogénesis y la generación espontánea. Por su parte, Spallanzani decía que Needham, al hervir el caldo, evitaba el crecimiento y que no había usado la temperatura adecuada. Es decir, el hervor del caldo evitaba el crecimiento. Entonces, si este no utilizaba la temperatura adecuada, no destruía completamente los seres vivos presentes en caldo nutritivo. Needham contestó a esto que la ebullición prolongada destruye la fuerza vital de la vida. De esto se apoyaron los científicos partidarios de la generación espontánea, afirmando que el calor destruía no solo la vida, sino que al sellar el matraz se evitaba que la fuerza vital entrara. En este caso decían que la fuerza vital era el aire. Lázaro Spallanzani no pudo refutar estos argumentos porque no diseñó un experimento que permitiera el paso del aire hacia el matraz, ya que lo había sellado completamente. Entonces pasó mucho tiempo para que este problema fuese solucionado y durante todo este tiempo la generación espontánea fue la teoría que estaba en la vanguardia. No fue sino hasta el año 1862 cuando un bacteriólogo francés llamado Louis Pasteur realizó una serie de experimentos y este se apoyaba en la hipótesis de que la vida solo podía venir de vida preexistente, es decir, la teoría de la biogénesis. Él decía que los microorganismos no solo eran la causa de enfermedades en los seres humanos, sino que además originaban la descomposición y el cambio orgánico de ciertos materiales. Sus experimentos fueron concluyentes para dilucidar el problema del origen de la vida. Él planteó una hipótesis, o la planeó, mejor dicho. Él decía que si la generación espontánea o sus partidarios necesitaban el contacto del caldo con el aire, él entonces iba a hervir el caldo y ponerlo en contacto con el aire libre de todas sus partículas flotantes. Para demostrar su hipótesis, colocó un caldo de carne en un matraz y lo hirvió, hasta esterilizarlo. Luego estiró el cuello del matraz y le dio una forma de S, permitiendo que el aire entrara, y el cuello curvado atrapó los microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él tenía su matraz normal, le dio una forma de S, y esta forma de S permitía el paso del aire, pero no el paso de los microorganismos, porque se quedaban en la curva, dándole un total apoyo a la teoría de la biogénesis. Entonces se daban cuenta que en el aire se encontraban microorganismos que, si llegaban al caldo, son los que originaban la vida. Bueno, para concluir un poco acerca de esta gran controversia entre la generación espontánea y lo que fue el apoyo total a la biogénesis, ¿qué se cree en la actualidad? Bueno, en la actualidad se cree que la vida se originó mediante una serie de reacciones químicas donde los átomos se fueron integrando y formando compuestos simples para luego formar compuestos más complejos a la medida que se iban combinando, y estos compuestos complejos finalmente originaron los seres pequeños o microorganismos que dieron origen a la vida existente actualmente en el planeta. Louis Pasteur es considerado el padre de la microbiología porque este dio respuesta a la gran pregunta de cómo se originó la vida a través de la postura firme de la biogénesis o la existencia de vida a partir de vida preexistente. Podemos concluir entonces que toda la vida proviene a partir de vida ya existente a través del proceso evolutivo de los seres, desde seres microscópicos a seres más complejos. Espero que les haya gustado esta presentación y los invito a, digamos que participar respondiendo las preguntas que les voy a colocar en la actividad.